La vida no tiene manuales, tu carro sí, léelo. Ama tu motor para siempre. Mi nombre es Patricio Maldonado, estudiante de la carrera de Ingeniería Automotriz de la prestigiosa Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. Uno de los motores que ha recorrido el mundo y todos los continentes, especialmente el de América Latina, es el extraordinario Vitara 3 puertas. Este modelo 2002 tiene un motor G16A de 1600 centímetros cúbicos y su tonelaje es de 0,75. Antes de empezar, tenemos que conocer el concepto de los sensores, que básicamente son componentes eléctricos que informan el trabajo realizado por el vehículo mediante una magnitud eléctrica. De esta manera, gestionan el funcionamiento del mismo en diferentes partes como el funcionamiento del motor, la presión, flujo, temperatura, detonación, etc. Iniciamos con los tipos de sensores que tenemos en este vehículo. Para una mejor visualización les he puesto una pequeña seña a cada uno de los sensores. Como este que podemos ver es el TPS, el siguiente es el IAT, de más al lado el WTS y por acá junto al escape el sensor KS. Y finalmente en la parte posterior el sensor lambda. Vamos a definir a cada uno de ellos. Primero tenemos el TPS. Este sensor está situado sobre la mariposa, en algunos casos del sistema monopunto o unidad central de inyección. Su función radica en registrar la posición de la mariposa enviando la información hacia la unidad de control. Luego tenemos el sensor IAT, es el que detecta la temperatura del aire en el conducto de admisión. Los vehículos que tienen el sensor MAF, el sensor IAT se localiza en el conducto de aire de admisión. Posteriormente, el sensor WTS o sensor de temperatura del agua controla la temperatura de refrigerante que está siendo bombeado por el bloque del motor. También nos da la idea si el motor empieza a sobrecalentarse. Está instalado en el circuito de refrigeración del motor en el extremo de la caja del termostato, al lado de la entrada del motor, en la caja del termostato o al lado del escape del motor. Así también el sensor KS, el cual es una pieza del material piezoeléctrico montado en un armazón de metal y está ubicado en la parte inferior del plano de admisión reportando el nivel del cascabeleo del motor. Después el sensor lambda, que mide la concentración de oxígeno, CO2, se utiliza para comprobar la calidad de una combustión. Posteriormente el CKP, localizado en el cuerpo de aceleración. Este sensor se encarga de enviar señales a la computadora del auto, indicando la posición del cigüeñal. Y finalmente el sensor IAC. Este nos permite controlar el régimen del motor en ralentí, permitiendo una entrada de aire mínima al motor al estar la mariposa de aceleración cerrada. Luego vamos a ver que este sistema no es el mismo de todos, sino que es un sistema de Jetronic. Este quiere decir que es un sistema electrónico, es monopunto y de inyección continua. Ahora vamos con el sensor CKP, lo encontramos en la parte posterior del sistema de Jetronic junto al distribuidor del vehículo. Más adelante tenemos el siguiente sensor denominado TPS, este posee 4 cables, uno de alimentación, otro de señal y masa, que actúa como interruptor de posición de marcha mínima. Un dato interesante es que no todos los sensores pueden desconectarse de la misma manera. En este caso el IAC, que tiene un seguro que hay que desbloquear y que se procede a alar. Como pueden observar, tenemos las dos entradas que se conectan a la base. La parte de acá consta de 2 cables. La mayoría de sensores tienen el mismo procedimiento, pero hay unos pocos que en cambio, como el CKP es más grande y a la vez necesita mucha más presión. Por otro lado tenemos un circulador por donde pasa todo el aire que ingresa al vehículo. Se puede medir la cantidad de aire por el sensor MAF que mide la presión del aire. Ahora a través del multímetro mediremos los voltajes que llegan a los sensores poniendo en corriente continua y ponemos la punta negativa en el polo negativo de la batería y la punta positiva en el sensor que vamos a medir, en este caso el socket del TPS. En uno de estos cables va la señal que controla el interruptor de relente del vehículo. En este caso tenemos 5 voltios. Cuando nos da este valor significa que el sensor no está en relente, y cuando nos da 0 voltios quiere decir que el vehículo está en relente. Lo que vamos a hacer ahora es medir el voltaje en el sensor IAC. En un puerto podemos ver que nos da casi 1 voltio y el de la izquierda tenemos alrededor de 12 voltios, que es el mismo voltaje que nos da la batería. Esperando que les haya gustado, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.